Los que suscriben: diputados Horacio Trejo Vadillo, Maica Ortega Aguiluz y Erika Saab Lara, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, en ejercicio de nuestras facultades como representantes populares, nos confiere el artículo 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo, 25, fracción cuarta, 124, fracción segunda y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Nos permitimos someter al Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto, fracción novena y quinto de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, el 29 de noviembre de 1985 fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, instrumento internacional que adopta como un principio fundamental el derecho de acceso a la justicia y trato justo para las víctimas de un delito, como un parteaguas para que las naciones establecieran y fortalecieran los mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener asistencia y reparación de daño que haya sufrido, mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles, y la adopción de medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su integridad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, previendo también los principios de resarcimiento, indemnización y asistencia, con la finalidad de tutelar a nivel internacional la obligación de los delincuentes o los terceros responsables de su conducta de resarcir equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo, y en su caso, la obligación complementaria de los estados de garantizar esa reparación, así como de crear los mecanismos para dar asistencia material, médica, psicológica y social a las víctimas. Segundo, con la finalidad de fortalecer el marco jurídico internacional en la materia, el 16 de diciembre del 2005, nuevamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo como referencia la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos pertenecientes en la esfera de derechos humanos, se pronunció en relación a los derechos de las víctimas y mediante su resolución 60/147 aprobó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, reconociendo como principios octavo y noveno el acceso a la justicia, a la reparación de los daños sufridos que tiene toda víctima de una violación a sus derechos humanos, para acceder a los mecanismos judiciales necesarios y obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, y con ello promover la justicia, recomendando que los estados tengan en cuenta los principios y directrices básicos, promuevan el respeto de los mismos y los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el Poder Judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos humanos, los medios de comunicación y el público en general. Tercero, en este sentido, en México, tal como fue señalado en su exposición de motivos, teniendo como referentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que forman parte integral de la misma,
y recogen un amplio marco protector de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y considerando que el desarrollo del derecho internacional sobre las víctimas del delito reconoce la obligación de nuestro país de asumir sus responsabilidades directas para la atención a estas víctimas y la exigencia en la sociedad mexicana en el sentido de que el Estado debe garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas y con ello se fortalezca el Estado democrático y social de derecho, la reducción de la impunidad y la provisión de justicia expedita para las víctimas, garantizando sus derechos a la asistencia, la protección, la ayuda urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral, la sanción de los culpables. El 9 de enero del 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, estableciendo en su artículo primero la obligatoriedad de su observancia en todo el territorio nacional, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano y en particular la obligación de todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral y actuar conforme a los principios y criterios que para el efecto se establezcan. Cuarto, aunado a lo anterior, en su artículo quinto vigente, la Ley General de Víctimas establece como principios a los que deben sujetarse la implementación y evaluación de los mecanismos, medidas y procedimientos para la protección a víctimas, la dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integridad, indivisibilidad e interdependencia, interés superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente, señalando en su artículo séptimo transitorio el deber de los congresos locales de armonizar todos los ordenamientos relacionados con la materia. Quinto, derivado de la necesidad de dar cumplimiento a la armonización del marco jurídico del Estado de Hidalgo con las disposiciones de la Ley General de Víctimas, el 10 de noviembre del 2014 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, misma que transversaliza los mecanismos y principios para instrumentar y articular las políticas públicas estatales en concordancia con la política nacional integral para la adecuada atención y protección a las víctimas, y en su artículo quinto reconoce que el diseño, implementación y evaluación de los mecanismos, medidas y procedimientos para la protección a víctimas deberá realizarse aplicando, además de los principios señalados por la Ley General de Víctimas, los principios de empoderamiento y reintegración y factibilidad, disposición que hoy, mediante la presente iniciativa, se propone sea fortalecida, a efectos de reconocer también como principios fundamentales en términos de las disposiciones de derecho internacional aplicables, el acceso a la justicia, la asistencia y la reparación de daños, mismos que sin duda alguna están inmersos en el contexto de esta ley. Sin embargo, se propone sean visibilizados como una acción legislativa de carácter afirmativo para fortalecer el marco jurídico de protección de los derechos de las víctimas de un delito y puntualizarlos como elementos sustantivos a los que deben sujetarse los órganos del Estado en la construcción de las estrategias y acciones para la protección a víctimas y la evaluación de su operatividad y eficacia. Sexto, en este orden de ideas se propone se reforme el artículo cuarto, fracción novena de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de los delitos y violaciones a derechos humanos para el Estado de Hidalgo,
a efecto únicamente de puntualizar el nombre correcto del ordenamiento al que se pretende hacer referencia en términos de una adecuada técnica legislativa, reformándose el artículo 5 para adicionar como principios para el diseño de la implementación y evaluación de los mecanismos, medidas y procedimientos para la protección a víctimas, el acceso a los mecanismos de justicia, asistencia y reparación como una medida complementaria para el reconocimiento de estos principios ya inmersos en la ley de manera difusa, conservando los principios de empoderamiento y reintegración, así como factibilidad concebidos al crearse la ley. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4, fracción 9 y 5 de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo en los siguientes términos. Artículo único. Se reforma el artículo 4, fracción 9 y 5 de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones de Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 4, fracción 9, Reglamento Estatal. El reglamento de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo. Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley serán diseñados, implementados y evaluados aplicando, además, lo señalado por la Ley General de Víctimas, los principios siguientes. 1. Acceso a la justicia. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las víctimas estarán orientadas a difundir, garantizar y proteger su derecho de acceso a los mecanismos judiciales y administrativos de justicia mediante procedimientos oficiales y oficiosos que sean expeditos, justos, gratuitos y accesibles. 2. Asistencia. Las instituciones sujetas a esta ley en el ámbito de su competencia están obligadas a establecer las estrategias y medidas necesarias para dar a las víctimas asistencia material, médica, psicológica, jurídica y social que sea necesaria. 3. Empoderamiento y reintegración. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las víctimas estarán orientadas a fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo personal para que puedan lograr su completa recuperación, asumir el pleno ejercicio de sus derechos y retomar su proyecto de vida. 4. Factibilidad. Las instituciones sujetas a esta ley están obligadas al diseño de políticas públicas y estrategias operativas viables, sustentables y de alcance definido en tiempo, espacio y previsión de recursos presupuestales que permitan la articulación e implementación de esta ley de forma armónica y garanticen la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. 5. Reparación integral de los daños. Las instituciones sujetas a esta ley, en el ámbito de su competencia, están obligadas a coadyuvar en el establecimiento de las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición a favor de las víctimas en los términos que la ley establece, con la finalidad de que reciban atención oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o el hecho victimizante. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, el diputado Horacio Trejo Vadillo, la diputada Mayca Ortega Aguiluz y la de la voz, diputada Erika Saab Lara. Es cuanto, diputado vicepresidente. Gracias.